Saludamos a todos los bendecidos en todos los lugares de la tierra. Donde quiera que podemos llegar con esta palabra y nos están escuchando en sus hogares, en sus diferentes lugares que oyen esta palabra de gracia. Es un placer para nosotros transmitirles una palabra de gracia y de verdad, de paz y de consuelo. En esta ocasión lo estamos haciendo aquí desde los estudios en la ciudad de Orlando, Estados Unidos, para testificar de la palabra de verdad que Dios tiene para cada uno de sus hijos. Recibimos que hoy los predestinados, escogidos y bendecidos desde antes de la fundación del mundo entienden esta palabra y la reciben en su corazón y va a ser de grande edificación para sus vidas. Hoy que estamos viviendo tanta confusión religiosa, hoy que estamos viviendo tanto conflicto en el mundo, cuando los mismos cristianos han sido envueltos en tantas dificultades, luchas y problemas, y que sus mismas creencias no han podido sacarlos de situaciones difíciles, hoy tenemos un mensaje claro para usted, que fue el mismo que Dios le entregó al apóstol Pablo para decirle: bástate mi gracia. Ese es el mensaje básico para el cristiano hoy en día. Pero recuerde, la gracia es emanada de Dios, viene de Dios, es pura, es perfecta, es poderosa, es trascendental, es divina. Y esa es la gracia que transforma, esa es la gracia que cambia vidas, esa es la gracia que reedifica una vida y la restaura para la gloria de Jesucristo. Cuando usted de pronto escucha muchas cosas acerca de gracia, pero no te impactan para sanarte, transformarte, cambiarte, renovar tu mente, sino que más bien te entra en un conflicto, la verdad no estás escuchando la verdadera gracia de Dios, porque la verdadera gracia de Dios es la misma esencia de la presencia de Dios, transformando y cambiando vidas. Yo quiero hoy compartirles y hablarles acerca de lo que es la gracia perfecta de Dios, la que fue entregada al apóstol Pablo, la que fue escrita en sus 14 epístolas y la que es revelada por el Espíritu para cambio y transformación de las vidas. Permítame leerles un pasaje de la Escritura, si usted tiene su Biblia. Es en 2 de Corintios, el capítulo 2, el verso 17, que dice: pues no somos como muchos que medran, falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Ya en los tiempos del apóstol Pablo habían muchos que medraban la palabra. Ya habían muchos que la habían tomado por libertinaje, la interpretaban, daban sus conceptos, daban sus ideas, daban sus conclusiones. Pablo no, porque Pablo no la estudió, Pablo no llegó a una conclusión en ese aspecto. Pablo recibió la mente de Cristo y él sabía lo que estaba entregando. Pero ya en su predicación, en su tiempo, muchos comenzaron a medrar la palabra, a falsificarla, a diluirla, a deteriorarla, hasta el punto que él dijo, llega a ser un evangelio mediocre, un evangelio anatema. Ahora, Pablo dijo, hablando de esto, dijo: bueno, yo me alegro por todos los que predican y enseñan la palabra, los que anuncian la gracia de Dios. Así lo declaraba él: me gozo porque lo hablen. Pero también él dijo con mucha claridad: no somos como tantos que hay por ahí medrando la palabra. Es muy fácil entender eso, es muy fácil comprenderlo. Cuando la esencia de la palabra ha sido cambiada y ha sido medrada, el poder de la palabra misma cambia. No existe, no lo hay. Se habla mucho acerca de la gracia, pero nadie conoce la gracia. Se habla mucho acerca de Dios, pero nadie conoce a Dios, aunque aman a Dios y son hijos de Dios. Pablo dijo una vez: para vergüenza mía lo digo, no conocen a Dios, aunque saben de Dios y hablan de Dios. La pregunta entonces, ¿por qué muchos no entienden la gracia de Dios? Siendo que es tan sencilla, siendo que es tan básica para el cristiano, siendo que es para el espíritu. Y la Biblia nos señala eso, y Pablo lo dijo: es por causa de que la medran, es por causa de la que la falsifican. Porque muchos que hablan de que Dios nos hizo santos, ellos no lo son. Porque muchos que dicen que Dios nos dio un testimonio de una confesión santa, pura y perfecta, ellos no lo son. Y cuando la gente ve que aquel que habla la gracia no vive la esencia de la perfección, de la pureza, de la santidad, de la justicia de Dios, entonces ellos no entienden cómo hablan una cosa tan linda cuando no pueden vivirla.
Y eso sencillamente lo que se está diciendo es que eso no es la gracia de Dios. Ellos saben algo acerca de eso, pero no la viven, no la entienden, no la recibieron, no la han conocido. Por eso es que Pablo dice, no somos como muchos que medran, hablan pero no viven, medran, hablan pero no lo saben, medran, hablan pero no lo han recibido, lo han estudiado en un libro, lo han leído de un libro, han llegado a conclusiones. Y esa no es la gracia de Dios. La gracia de Dios es una revelación plena del Espíritu de Dios al Espíritu del hombre. Y el que tiene ese poder, esa capacidad de recibirla de parte de Dios, es el único que la puede transmitir para cambiar y transformar vidas para la gloria de Jesucristo. Ahora, ¿por qué otros no entienden la gracia de Dios? Bueno, por causa de la niñez espiritual. En el mundo hay mucha niñez espiritual, hablando de los cristianos. El apóstol Pablo dice, 1 Corintios capítulo 2, el verso 14, dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Hay aquí una cosa interesante. ¿Qué es ser natural y qué es ser espiritual? La gente piensa que ser espiritual es ya nunca más ver televisión, no ir ver cine, no escuchar música. Ser espiritual es vestirse diferente a la demás gente, comer diferente a la demás gente. Ser espiritual es eso, todo el día poner música cristiana, todo el día poner programas cristianos. Piensan que eso es ser espiritual. Y eso es lo que se llama ser religioso y a la postre ser legalista. Ser espiritual significa pensar con la mente de Cristo. Ser espiritual significa entender la voluntad del Espíritu de Dios. Ser espiritual indica entrar en la dimensión de Dios y conocer y entender a Dios. Eso es lo que es ser espiritual. Para que cuando hable, hable como Dios habla. Para que cuando piense, piense como Dios piensa. Eso es ser espiritual. Pero la gente es niña. Ahora, ¿cómo reflejamos una mente niña? Sencillamente porque el que tiene una mente natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque la mente natural a la postre es carnal y no puede entender la gracia de Dios. Entonces, cuando escucha la gracia, trata de discernirla con su mente natural. Y la mente natural no puede entender la gracia de Dios porque la gracia de Dios es espiritual. El cristiano puede entender un evangelio religioso, un evangelio natural, un evangelio según el hombre, un evangelio emanado de los seminarios, de los institutos teológicos, un evangelio emanado de un estudio bíblico, de una persona muy exégeta en la palabra. Eso la mente natural no puede entender. Pero cuando alguien habla de la gracia de Dios, que es la doctrina que Dios enseñó a los ángeles antes de la fundación del mundo, para que aquí la pusiéramos en práctica, esa doctrina no puede ser entendida por una mente natural. Se necesita tener una mente espiritual. Y para tener una mente espiritual hay que tener un encuentro con Dios. Hay que renovar la mente, morir al pensamiento natural y humano y empezar a vivir para la gloria de Jesucristo. Entonces, cuando la mente es renovada, se puede entender la gracia de Dios. ¿Qué es una mente natural? Es una mente niña. ¿Y qué es una mente niña? Bueno, es necesario entender. No tenemos mucho que decir para saber por qué una persona es niña. Bueno, una persona niña es la que está jugando con muchas cosas. Necesita juguetes para estar jugando. Un niño cuando sale a un paseo, él no piensa en el almuerzo, él no piensa en el mosquitero, él piensa en sus juguetes, llevarlos para donde llegue, ir a jugar. Porque él es niño y donde quiera que llegue, él no está pensando en la gran comitiva, ni en la charla, ni en la conferencia, ni en nada. Él está pensando en los juguetes que tienen allí porque él es un niño. ¿Cuáles son los juguetes religiosos de un niño espiritualmente? La Biblia lo señala a través de todas las cartas paulinas y dice que todos esos rudimentos religiosos
son leche. Los rudimentos religiosos vienen a ser los juegos, los programas religiosos para retener la gente. Vamos a hacerle un programa, vamos a hacerle un show, vamos a darle una película, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Para entretener a los cristianos vamos a meterlos en vigilia, vamos a meterlos en ayuno, vamos a meterlos en retiro, vamos a meterlos en paseo, vamos a meterlos en todo eso, porque eso son cosas para entretener, porque piensan que el evangelio es una entretención. El evangelio natural del hombre es eso, pero la gracia de Jesucristo nunca es eso. La gracia de Jesucristo es la revelación misma de Dios al hombre. Es bajar el mismo cielo a esta tierra y vivir en ella para gloria de Jesucristo. Ahora, ¿qué más son los juguetes religiosos? El ejercicio corporal, dice el libro de Colosenses, el capítulo 2, los últimos versos. Esos son los juguetes religiosos en los que las personas se entretengan en medio de todas esas cosas, pero no pueden vivir la vianda espiritual, el mensaje de Dios, la esencia de Dios. No la pueden conocer porque son niños espiritualmente. Si miramos esto, la prueba de ser niño está en que un cristiano no ha resuelto los conflictos espirituales, morales, sentimentales y emocionales de su vida. Cuando no ha podido resolverlos es porque anda en niñez. Basta mirar el capítulo 1, 2 y 3 de Primera de Corintios, y Pablo dice estas palabras en el capítulo 3, versos 1 al 4. De manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Ahora, lo curioso de esto es que si tú lees Primera de Corintios, los primeros 2 capítulos, Pablo dice: yo los alabo, porque ustedes tienen lenguas, tienen milagros, tienen visiones, tienen predicación, sanan los enfermos, echan fuera los demonios. Oiga, ustedes tienen todo eso, pareciera que están reinando en Cristo. Pero no pude compartirles el evangelio porque eran niños, eran carnales. Esa es la realidad de la vida. Cuando la gente se entretiene en todos esos programas religiosos, todo lo que demuestran es que tienen niñez, pero no tienen una mente capaz de recibir el evangelio revelado, la gracia de Jesucristo. El verso 15 del capítulo 2 de Primera de Corintios dice que en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Ahora bien, entiende esto. Pablo dice en el capítulo 3, verso 2 de Primera de Corintios, dice: os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Ahora, yo quiero centrarlos en la última parte. Si Pablo dice, revelando la gracia de Dios que le fue dada, él dice de esta manera, que cuando hay todos esos conflictos en una persona, eso demuestra que son carnales y que andan como hombres. Si nosotros no caminamos como hombres, ¿cómo vamos a caminar? Es la gran pregunta. Alguien dirá, caminemos como cristianos, pero es que él le está hablando a cristianos aquí. Cristianos que fueron bautizados, cristianos que ayunaban, cristianos que vigilaban, cristianos que tenían milagros, que tenían prodigios, que tenían señales, cristianos que tenían todos los argumentos religiosos. Y le dijo, sois carnales y andan como hombres. ¿Cómo está llamado el cristiano a caminar? ¿Cómo puede caminar el cristiano de otra manera sino como hombre? Por eso Pablo le dice a los Gálatas en el capítulo 1, versos 11 en adelante, dice, el evangelio que yo recibí no es según hombre. Porque si el evangelio es según hombre, el hombre camina como hombre. Pero cuando el evangelio es celestial, es divino, es completamente una revelación de Dios, el ser humano no camina como hombre. ¿Cómo camina? Camina como lo que es un ángel perfecto de Dios. Porque eso es lo que somos, ángeles de Dios metidos en un cuerpo, ángeles de Dios puestos con un vestido de carne. Y no estamos para caminar según el vestido de carne, sino para caminar según el Espíritu, que es la verdadera identidad emanada de Dios y venida de Dios.
Por eso es que el cristianismo religioso camina en su carne, como hombre. Cuando le preguntan cómo está, dice mal, me siento esquivado, me siento sin trabajo, me siento así. Porque ese es el hombre natural. ¿Cómo te sientes en matrimonio? Va mal, mis finanzas van mal, mi salud va mal, todo va mal. Todo lo ve desde ese punto de vista, porque él es hombre natural. Pero ahora viene una pregunta. ¿Por qué Pablo dice que caminan como hombres? Porque los cristianos se están quejando, viviendo en ese estilo de vida. Pero la gracia de Dios vino para sacar al hombre del estado natural carnal y meterlo en un estado espiritual. Porque ese es el mensaje de Dios. En el libro de Juan, el capítulo 4, verso 24 en adelante, dice: Dios es espíritu. Y los que le adoran, necesario es que adoren a Dios en espíritu y en verdad, no en carne. ¿Cómo puedo yo adorar a Dios en espíritu? Yo le hago una sencilla pregunta. Cuando usted va a Dios en oración, como hombre, ¿qué lleva delante de Dios? Tus necesidades, tus aflicciones, tus problemas, tus peticiones, tus angustias, tus aflicciones. Todo lo lleva como hombre. Pero la Biblia dice eso. Claro que dice que eso. Que vayamos a Dios con nuestras cargas. Pero la gracia de Dios no es así. La gracia de Dios está mucho más allá. La Biblia dice: porque tales adoradores busca el Padre que le adoren en espíritu y en verdad. Ahora, preséntete a Dios en espíritu. Pregunto, use un poquito de sentido común. ¿Qué necesidades tiene el espíritu? ¿Le duele la cabeza al espíritu? ¿Tiene deudas el espíritu? ¿Le da fiebre al espíritu? ¿Tiene hambre el espíritu? ¿Qué problemas tiene el espíritu? Ninguna. Por eso la Escritura dice: estáis completos en Él, en los lugares celestiales. Cuando usted se presenta a Dios en espíritu, casi que puede decir desde este punto de vista: gracias, Señor, porque no necesito nada, lo tengo todo resuelto, todo tú lo tienes bajo control y gobierno, mi espíritu está perfecto para Dios, vivo en esa posición, Señor. Y entonces comienza a adorar a Dios en espíritu, porque su carne ha quedado en otro plano. Lo que no entienden muchos es que cuando se adora a Dios en espíritu y en verdad, en esa posición de completo, está sentado juntamente con Él en lugares celestiales, y desde allí irradia poder que cambia, transforma todas las necesidades del hombre natural. Eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Así que la palabra dice por eso que con la mente natural no se solucionan los conflictos. Con la mente natural no se soluciona la verdad de Dios. Dios dice de una manera que el que cree en mí no verá muerte. El que oye mi palabra ha pasado de muerte a vida y no vendrá a condenación, está salvo para siempre. Eso es lo que Dios dice. Nosotros como cristianos de gracia nos preguntan: ¿qué habla usted de la salvación? Una vez salvo, siempre salvo, porque no puedo estar salvo hoy y mañana perdido. Una vez salvo, siempre salvo. ¿Qué entiende la mente natural, niña y religiosa? Eso es una licencia para pecar, porque si yo no me voy a perder, entonces puedo irme a pecar. Eso es lo que demuestra que la persona es una niña, un niño, y no entiende las verdades de Dios, porque esto se tienen que entender por el Espíritu y acomodar lo espiritual a lo espiritual. Pero no trate de acomodar lo carnal a lo espiritual, porque no va, y no trate de acomodar lo espiritual a lo carnal, porque tampoco va. Usted tiene que discernir y separar. Una cosa es lo natural del cuerpo y otra cosa es lo espiritual del espíritu, que es tu verdadera identidad. Por eso Pablo señala estas palabras. Es 1 Corintios capítulo 2, verso 13. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual al espiritual. Porque el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu. ¿Por qué? Porque se tienen que discernir espiritualmente, y para eso son locura. Ahora, hay una gracia que la Biblia señala. Pablo la predicó, Dios se la reveló y nosotros la estamos enseñando. Es una gracia que está más allá de los sentidos naturales, que está más allá de lo conocido, es trascendental y es divina. No es lo que usted sabe acerca de Dios o acerca de la gracia, sino el Dios que tú conoces. La mayor parte de la gente tratan de recibir de Dios única y exclusivamente aquello que ellos alcanzan a entender. Pero lo que no pueden entender no lo reciben, porque su mente es muy estrecha para conocer a Dios. Déjeme decirle, Dios no cabe en tu mente y nunca cabrá.
Cabe en la mente del Espíritu, pero no en tu mente natural. Por eso entonces tienes que comprender que la gracia está más allá de tus sentidos naturales. No es lo que usted sepa acerca de la gracia de Dios, sino si conoce la gracia de Dios. Porque el que conoce la gracia de Dios es vida, y vida en abundancia. La refleja en su propio rostro, la refleja en sus propias palabras, la refleja en su propia existencia de vida. Pablo fue eso. Y así deben de ser los predicadores de esta gracia de Dios. Por eso Pablo le dijo a los corintios de esta manera en su primera carta, capítulo 2, verso 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Estará usted con una mente abierta para recibir eso que Dios preparó para los que le aman? ¿O te pararás y dirás, eso yo nunca lo he escuchado, no puedo recibirlo? Eso yo nunca lo puedo entender, no lo voy a recibir. Eso no lo puedo discernir, no lo voy a recibir. ¿Tendrá ese tipo de mentalidad cuando Dios dijo cosas que el hombre no ha visto, cosas que no han oído, cosas que ni siquiera las ha imaginado en su corazón? Es lo que es la gracia de Dios y está preparada para los que le aman, para usted. Pero tiene que ensanchar la mente y no pensar con mente natural. Dejar de ser un religioso para vivir la vida del Espíritu de Dios. Porque la gracia es algo que está más allá de lo tradicional religioso. Es algo que está más allá de los sentidos naturales. Y la iglesia necesita esa gracia hoy en día. Usted necesita esta gracia hoy en día. La iglesia, si algo está necesitada, es de estos tipos de ministros, de predicadores. La iglesia no está necesitando tanto un templo. La iglesia no está necesitando tanto ayuno, oración, vigilia. Lo que está necesitando es la palabra viva, real y verdadera, que cambie y transforme hogares y levante vida para la gloria de Jesucristo. Sin gente que utilice artimañas, ni intermediarios, ni medios, ni reliquias, ni sacrificios, ni penitencias. Nada que sea con la vista ni que se haga con el cuerpo, sino todo aquello que se hace por la fe y por el Espíritu. Esa es la gracia de Dios. Gente que pueda entrar al mismo cielo y conocer a Dios realmente, lo que es para usted. Yo decía los otros días que los cristianos hoy en día conocen mucho más al pastor que a Jesucristo. Porque el líder muchas veces habla desde su niñez hasta el momento que vive. Toda su trayectoria, buena o mala, se la predica a la iglesia y se la da a conocer. Todo su conocimiento. Así que los cristianos conocen a su pastor. Pero pregunto, ¿conoce ese hombre a Dios para mostrárselo al mundo? Porque el hombre que conoce a Dios no le queda tiempo para darse a conocer él. El hombre que conoce a Dios solo tiene tiempo para dar a conocer al Dios que ama, al Dios que adora y el Dios que le llamó para que lo dé a conocer. La iglesia necesita hoy en día eso. La misma presencia y la misma gloria de Dios revelada en la vida de sus cristianos, de sus hijos, de sus predicadores y de sus ministros. Gente que entre al santuario de Dios verdaderamente y conozcan a Dios. Esto no es cuestión de lenguas. Esto no es cuestión de emociones. Esto no es cuestión de literatura. Esto no es cuestión de conclusiones. Esto no es cuestión de yo estudié. Esto no es cuestión de Dios me reveló. Esto es cuestión yo vivo. Yo sé. Esto transformó y esto cambió mi vida. Así que esta es la verdad importante. Es poder que fluye desde los labios de Dios a través de sus ministros que transforman la vida y las cambia. Gente que, entre otras palabras, llegan a ser el evangelio viviente. Gente que pueda decirle al mundo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Esa es la verdadera gracia de Dios. Gente que puede pararse ante el mundo y decirle, yo soy lo que Dios dice que yo soy. Si hay una vida que Dios cambió, fue mi vida. Si hay una vida que Dios transformó, fue mi vida. Y que pueda mostrarle al mundo que Dios está en él. Y que la gente pueda sentir en las palabras y en las acciones de esa vida el poder y la gloria del amor, la misericordia, la gracia, el perdón y todo eso que es Dios para nuestras vidas. Pablo dijo de esta manera, así que hermanos,
cuando fui a vosotros a anunciarles el testimonio de Dios, no un instituto bíblico, no un grado teológico, no fue enseñarles una conclusión, no fue enseñarles un estudio bíblico, no. Él dice el testimonio de Dios. No fui con excelencia de palabras de sabiduría, y estuve entre vosotros con mucha debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu de poder. Oh amados, esta es la gracia que nos fue revelada. Esta es la gracia que está en la palabra. Esta es la gracia que predicó Pablo. Esta es la gracia que el Espíritu de Dios quiere que hablemos. Esta es la gracia que usted tiene que vivir. Esta es la gracia que usted tiene que acoger. Si entiende, recibe y vive esta gracia, te garantizo proféticamente, tu vida será otra. Cambiará, se transformará, será reedificado y levantado para gloria de Dios. Se transformará su vida, se transformará su matrimonio, se transformará su finanza, se transformará su salud, se transformará su familia, y por ende se transformará la gente que te rodea. Y esta nación y este mundo conocerá que Dios está en el mundo, porque Dios te ve a ti como el instrumento y el canal para Él hablar a la humanidad. Pero la humanidad verá a Dios en tu vida. Ese es el plan de Dios y esa es la gracia de Jesucristo. Tenemos que asumir esa responsabilidad y ese compromiso para declarar: Dios está en nosotros, con nosotros y en nosotros. Esa verdad tiene el mundo que conocerla. Y eso es lo que estamos anunciando. Una palabra de poder que transforma y cambia la vida. No una palabra medrada, sino una palabra real, verdadera y efectiva. No es muy amada esta palabra, eso es verdad. No es muy aceptada esta palabra, porque cuando esta palabra llega, siendo que es el mismo poder de Dios, acaba con los aceites, acaba con los ayunos, acaba con las vigilias, acaba con los retiros, acaba con todas esas cosas que el hombre se está jugando en la vida para entrar a vivir la perfecta y gloriosa voluntad de Dios. Y a muchos no les agrada eso, no les gusta eso, pero eso es entrar en la misma gloria, en el mismo cielo, en la misma presencia de Dios. Porque déjeme decirle, yo pienso de una manera bien clara que irán a ser todos estos cristianos líderes que se considera que tienen tantos dones cuando Dios los llame al cielo. Si en el cielo no hay culto de liberación, ni de ayuno, ni de vigilia, ni de retiro, todo eso termina. Entonces, ¿qué van a hacer si ese es su deleite? Dios dice, enseñando a los discípulos a orar, que la voluntad que se hizo en el cielo se haga aquí en la tierra. Y la pregunta es esta: ¿creen ustedes que en los cielos Dios está diciendo: prepárense porque tenemos un culto de bautismo, prepárense porque tenemos un culto de ayuno, prepárense porque tenemos una vigilia? No. Y usted dirá: pero es porque en el cielo son ángeles. ¿Y qué somos aquí? Ángeles que estamos en un cuerpo. Pero Él dijo que la voluntad de Dios que se hace en el cielo, la hagamos aquí en la tierra. Y hay que empezar aquí a hacer esa voluntad de Dios. No viviendo en esta carne, porque esto es un vestido. Hay que vivir en el Espíritu, que no necesita de lo religioso, porque ya tiene a Dios en su vida. Usted es uno con Dios. Y si eres uno con Dios, lo tienes todo para gloria de Dios y para luz de este mundo, que es lo que Dios quiere hacer. Vosotros sois la luz del mundo, si tenemos esta verdad de Dios. Mis amados, qué gozo poderles hablar de una verdad que es pura, perfecta y santa, sin medrar. Los bendigo con toda bendición en Cristo Jesús y los declaro sabios y entendidos para conocer esta palabra y disfrutarla, porque es lo que usted necesita en esta hora. Para ustedes, con mucho amor y con mucho cariño, una palabra de paz y una palabra de esperanza. Bendecidos con toda bendición. Through you, I can